Vamos entonces a continuar acerca de la predicación, la enseñanza acerca de la familia, empezando especialmente con el matrimonio. Y habíamos visto la vez pasada, hermanos, que el matrimonio es el fundamento de toda civilización humana, ¿verdad? El matrimonio fue instalado por Dios y tiene un propósito grande para la proclamación del Evangelio y la proclamación del Señor en toda la tierra. Y entonces vimos que el matrimonio es el fundamento de toda civilización. Y hoy vamos a continuar, esta es la segunda parte acerca de nuestra enseñanza. Y vamos a hablar acerca de los roles del esposo, el rol de la esposa. Y algunos, si tenemos tiempo, vamos a cubrir algo acerca de los hijos también, ¿no? Y pueden abrir sus Biblias ahí en Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5. Si van abriendo ahí la Biblia, por favor. Y la vez pasada, a manera de repaso, para los que no estuvieron, hablamos de nuestro punto de referencia y estuvimos tomando el punto de referencia del Génesis. Génesis 1 y 2 nos da un parámetro o un punto de referencia de cómo era el matrimonio creado en el jardín del Edén antes de la caída. Y a partir de ese punto de referencia, podemos ver cómo después de la caída el matrimonio ha sido desvalorizado, ha sido desfigurado, ¿cierto? Y ahora hasta redefinido por la sociedad y por los gobiernos humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Tanto que ahora lo redefinen con el matrimonio homosexual, ¿verdad? Y sabemos que nosotros no podemos saber nada del matrimonio si no tenemos como base el Génesis. Y estuvimos retomando Mateo 7, del 24 al 27, refiriéndonos a la parábola del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio que edificó sobre la roca, quiere decir sobre su fe en Jesucristo, y el que edificó sobre la arena. Cuando vinieron las tormentas y esto, fue grande la ruina del que estaba edificado sobre la arena, ¿verdad? Mientras el que estaba edificado sobre la roca soportó la prueba. ¿Por qué? Porque tenía su fe fundada sobre Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, y para eso vamos al Salmo 127:1, por favor. Este es otro salmo, es un salmo muy bueno porque nos habla acerca del matrimonio y el propósito de tener hijos también, ¿no? El propósito de la familia, hermanos. Amén. Es una bendición tener familias. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 127, por favor. Vamos allí. Y vamos a leerlo del 1 en adelante. Dice: si Jehová no edificare, ¿qué? La casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y nos dice allí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Y luego nos dice: si Jehová no guardare la ciudad, en el versículo 1, en vano vela la guardia. Y mire que viene desde la familia y de por sí el matrimonio y sus hijos hacia la ciudad. Si Jehová no es el que edifica el matrimonio y la familia, ¿qué será de la ciudad? ¿Verdad? ¿Qué será de la ciudad? Porque la ciudad está formada por las familias. ¿Y qué será del país? Entonces, lo importante es que el futuro del matrimonio está en la iglesia de Dios, ¿cierto? Está en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como base de su matrimonio. Vamos a orar porque vamos a continuar. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez pasada rápidamente, y empezamos con los roles del esposo y de la esposa dentro del matrimonio, y también algunas pautas acerca de los hijos. Padre Celestial, gracias por este día, Padre. Gracias porque con esta segunda parte vamos a entender muchas cosas, Señor, que tú nos has revelado en tu palabra, nos has puesto escrito todo esto a través de las epístolas, en cuanto a la relación entre la iglesia y el Señor Jesucristo, y la relación entre la esposa y el esposo, como analogía, Señor. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu y podamos entender los roles de cada uno, tanto de la esposa como el esposo, y también algunas pautas acerca de los hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos entonces, hermanos, en una batalla de fundamentos, ¿verdad? Una batalla de fundamentos. El punto de vista bíblico como fundamento
sobre todo como vimos en Génesis, tiene como punto de referencia la creación, ¿verdad? Pero hoy en día se nos enseña el materialismo, básicamente que la tierra, adorar otras cosas, ¿verdad? O el ateísmo, en donde la premisa es que el mundo salió una gran explosión y luego de formas unicelulares se formaron las primeras especies de vida biológica, y después de allí al simio y posteriormente al hombre. Como que dice, no hay Dios, todo salió solo, ¿verdad? Entonces es el punto de vista evolutivo, y el punto de vista evolutivo está fundado sobre la opinión del hombre. En cambio, el punto de vista de creación está fundado con la palabra de Dios. En este punto de vista del hombre, el hombre y sus teorías o sus opiniones son el punto de referencia, la autoridad. Mientras en este punto de vista, la creación y la palabra de Dios, el Dios y su palabra es la medida de todas las cosas. Y nosotros tenemos que crecer en nuestros hogares, a nuestros hijos, guiados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra las leyes de Dios, cómo gobernaba Él el matrimonio, en el jardín del Edén, cómo fue que se formaron todas las cosas a partir de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego creó al hombre a su imagen y semejanza, y todo esto, ¿verdad? En cambio, en el punto de vista evolutivo, debido a que está fundado sobre la opinión del hombre, no hay leyes, todo es relativo, ¿verdad? Todo es subjetivo. En cambio, en el punto de vista creativo, las leyes, todo es objetivo, está basado sobre una verdad objetiva. Por lo tanto, si hay leyes, hay un orden para el matrimonio. Mientras en el punto de vista evolutivo, por otro lado, la conducta homosexual es prevalente, ¿cierto? Es permisiva. Por otro lado, por la creación como tenemos matrimonio, tenemos normas para el matrimonio, mientras en la evolución tenemos la conducta de la pornografía, ¿verdad? La pornografía. Por otro lado, en la creación tenemos el significado de la vida. Dios nos da propósito y nos da redención por medio de Jesucristo, mientras por otro lado no hay valor por la vida. El aborto es propagado. En el punto de vista creativo, como leímos en el Salmo, ¿cierto? Es una bendición tener hijos, mientras en el punto de vista evolutivo, el control de la natalidad es vital para controlar las poblaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la batalla que estamos nosotros teniendo con lo secular, ¿verdad? Y la enseñanza que le dan a nuestros hijos en las universidades y en las escuelas a nivel global. Por lo tanto, nosotros tenemos que armarnos en la familia porque estamos en una batalla espiritual. Si la podríamos ilustrar también en una pelea como de dos castillos. El uno fundado sobre la roca, que es la creación y la palabra de Dios, siendo la medida de todas las cosas de verdad. Es la verdad, ¿verdad? Y por otro lado, un castillo construido sobre la arena, como la evolución, en donde el hombre decide qué es verdad, ¿cierto? Y vemos que en el lado de la evolución es el humanismo quien es la bandera o es que está liderando este movimiento, ¿verdad? Mientras por el otro lado vemos que en el creacionismo bíblico es el cristianismo quien está liderando entonces la opinión de que Dios y la verdad de que Dios fue el creador de todas las cosas. Y sobre ese fundamento es que se está edificando la vida del cristiano. Pero ¿qué pasa, hermanos? Por un lado tenemos que la evolución promueve el racismo, la pornografía, la eutanasia, la conducta homosexual, el aborto y también la desintegración familiar, ¿verdad? A ellos no les importa, dan divorcio por cualquier causa, todo eso. No hay valor por el matrimonio, por la santidad del matrimonio, ni por la santidad de la vida como el aborto. Por otro lado tenemos el cristianismo que trata de defender su punto de vista, pero muchos de nosotros estamos atacando lo que ellos promueven, el aborto, el racismo, estamos en contra de todo eso, pero nosotros no estamos equipándonos para realmente atacar lo que deberíamos de atacar, que es el fundamento de todas estas cosas, del racismo, la pornografía, la conducta homosexual, el aborto. No estamos atacando el fundamento. Deberíamos de nosotros estar equipados, de estar listos para presentar defensa a todos aquellos que nos hacen preguntas acerca de nuestra esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la evolución es un sistema falible, es un sistema que no tiene sentido, pero debemos de defenderlo con la verdad de la palabra de Dios. En cambio, el humanismo está atacando el fundamento de la palabra de Dios. Ellos están atacando lo que deben de atacar, el fundamento nuestro, pero gracias a Dios, nuestro fundamento se mantiene porque es Cristo Jesús, ¿verdad? Y su palabra. Pero nosotros estamos llamados a defender
la fe cristiana. Muchos de nosotros podemos salir de decir, estamos en contra del aborto, estamos en contra de esto. Hermanos, no se necesita ser uno cristiano para estar en contra del aborto. No se necesita ser uno cristiano o creyente para estar en contra de la conducta homosexual. Debemos de predicar a Cristo. Debemos de predicar la creación bíblica, el fundamento del matrimonio, como la base de toda civilización y propósito, ¿verdad? Entonces, interesante ver ese asunto, y de nosotros está, como padres, educar a nuestros hijos y también edificar nuestros matrimonios sobre la palabra de Dios como fundamento. Salmo 11:3 nos dice también que si los fundamentos fueren destruidos, ¿dónde quedará el justo? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿dónde quedará el justo? ¿Qué vimos la vez pasada? ¿Qué tenía el primer matrimonio? Vimos como punto de referencia Génesis 1 y 2. Vimos que primero que tenía total amor, ¿se acuerdan? Y vimos primera de Juan 4:16 como referencia. También vimos que tenía total confianza. No había vergüenza entre ellos, había confianza. Tenían confianza con Dios verticalmente y por lo tanto tenían confianza horizontalmente el esposo y la esposa, Adán y Eva en el jardín del Edén. Tercero, ellos tenían total comunión con Dios. Y vimos en el Salmo 8, del 3 al 8, que nos habla pues de cómo el hombre dominaba sobre la tierra, ¿cierto? Sobre los peces del mar, todo se le sujetaba a sus pies, ¿verdad? Y vemos que tenía total comunión con Dios. Por lo tanto, tenía un verdadero propósito matrimonial. Y ese propósito matrimonial era crear una posteridad o una descendencia, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Vamos por lo menos a Malaquías 2:15. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Malaquías 2:15. Y muchos de nosotros hemos sido como la nación de Israel, que eran desleales con sus esposas, ¿verdad? Y veamos el propósito que Dios tenía para con ellos y lo podemos aplicar para el matrimonio de hoy en día, hermanos, ¿sí? Dice Malaquías 2:15, ¿están ahí? Amén. Dice, no hizo él uno, hablando de que lo hizo varón y hembra para que fueran una sola carne. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia a nuestros hijos que conozcan a Cristo, y buscaba una descendencia para Dios en la nación de Israel, ¿cierto? Pero ellos fueron desleales, algunos se casaban con personas inconversas, ¿verdad? Y otros también eran infieles a sus esposas, aunque eran creyentes. Y dice la palabra de Dios, porque buscaba para Jehová descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, un verdadero propósito matrimonial tenía que, en el jardín del Edén, Adán y Eva. Y estas 4 cosas son las que se perdieron en el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ya no había total amor, ya la confianza se acabó, la total comunión con Dios se rompió, y un verdadero propósito matrimonial comenzó a ¿qué? Empezó el primer conflicto matrimonial, ¿verdad? Y vimos entonces que lo que tenía el primer matrimonio lo vino ¿a qué? A desechar por medio de la desobediencia. ¿De dónde vino entonces el primer conflicto matrimonial? Vino en Génesis 3. En Génesis 3, el origen de la maldad. Y eso es una respuesta que no tiene el sistema evolutivo. ¿Por qué vino la maldad? ¿De dónde vino? No tienen respuesta para eso. Nosotros sí. Tenemos el libro de Génesis, ¿verdad? En donde el hombre desobedeció al Señor. En Génesis 3, del 7 al 12, estuvimos viendo la historia de cómo entró el pecado y cómo reaccionó Adán acusando ¿qué? A su mujer, en lugar de coger responsabilidad por causa del pecado, porque él era para que protegiera el jardín y protegiera a su mujer. Pero cuando ella fue engañada por la serpiente, parece que él la descuidó, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando fue ella afrontada con Satanás? Dice, y vio la mujer, en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ellos creyeron la mentira, y un mordisco cambió todo.
todo. ¿En qué? En la creación de Dios, ¿verdad? Codició con la mente y un mordisco lo provocó todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué había dicho el Señor? El Señor ha dicho que le dijo a Adán la instrucción antes de crear a Eva que si comieran de fruto prohibido, ciertamente morirían, ¿verdad? Y luego creó a Eva y él era para que instruyera a ella. Y Satanás vino a decirle, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ustedes serán la medida de todas las cosas, ya no más el Creador. Es más, ustedes se les abrirá los ojos y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes van a redefinir la palabra de Dios y ustedes van a ponerse en lugar de Dios. Eso es satánico, hermano. Y con esa naturaleza que heredamos de Adán y Eva, hemos nacido todos nosotros. Nos colocamos en la posición de Dios y creemos que nosotros es la medida de todas las cosas. Pensamos que el mundo va a ser juzgado conforme a nuestra moralidad y no conforme a ¿qué? A la ley de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, cómo se transmitió el pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y desde ahí comenzó el primer pelea matrimonial. Adán acusó a su esposa, la mujer que me diste, ella me dio de comer y por eso pequé, ¿verdad? Desde ahí el hombre está excusándose, empezó la primera acusación matrimonial. Y luego la mujer le echó la culpa, ¿qué? A Satanás. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? El hombre entonces cayó una maldición sobre la tierra, el Señor maldijo a la serpiente y también entonces le entró la penalidad del pecado y empezaron los conflictos matrimoniales. Entonces vamos a ver el bosquejo de estudio de hoy, hermano. Esa era la introducción como para los que no estaban durante la vez pasada. Entonces vamos al bosquejo de estudio. Vamos a ver cuál es el rol del hombre en el hogar, primero. Luego vamos a ver cuál es el rol de la mujer en el hogar. Vamos a ver el problema en el matrimonio. Vamos a ver descifrando el código problemático en 3 ciclos. ¿Sí? Vamos a ver que hay 3 ciclos que revelan cuál es el problema real entre el hombre y la mujer. Y vamos a ver la solución al conflicto matrimonial. Y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver algunas instrucciones también para los hijos en cuanto a lo que dice Efesios, en cuanto a la familia. ¿Cuál es el rol del hombre en el hogar? Vamos a empezar con los hombres. ¿Por qué empezamos con los hombres? Porque fue Jesucristo el iniciador de la relación con el hombre perdido, ¿no fue así? La palabra de Dios dice en Gálatas, ¿verdad? Que Jesús fue enviado del cielo, ¿cierto? Venido el cumplimiento de la ley, fue nacido en la carne, ¿cierto? ¿Para qué? Para redimir a todos aquellos quienes estaban confinados por la ley. Eso es nosotros, ¿verdad? Y Él fue el que inició la relación. Fue Dios quien también inició la relación, creó a Adán y Eva, ¿cierto? Fue Dios quien trajo Eva, ¿a quién? A Adán, de una costilla, ¿verdad? Formó la mujer. Entonces, los hombres, empezamos con los hombres porque son los líderes. El Señor va entonces a hacer una analogía entre Jesucristo como la cabeza de la iglesia y su cuerpo, que es la iglesia. Así como Cristo es la cabeza, así viene a ser en la analogía con el varón siendo el líder y la mujer siendo su cuerpo, ¿verdad? Entonces dice así, vamos ahí a Efesios 5, del 25 al 32, amén. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos, ahí está la analogía, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y vamos a ver cómo ha habido una unión
entre Cristo y nosotros, cuando ponemos nuestra fe personal en Él, en su muerte y resurrección por nuestros pecados, y su Espíritu Santo viene a ser uno en nosotros, una unidad. Somos Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, ¿verdad? De igual manera fue creada ¿qué? La unidad matrimonial. Como vimos en Malaquías, fueron creados ¿para qué? Para que fueran uno y para que crecieran descendencia a Jehová. Entonces vamos a ver cuál es el rol del hombre en el hogar. Maridos, para que tomen apuntes, ¿verdad? Primero es como el rol de Jesucristo por la iglesia. Es el mismo rol de Jesucristo por la iglesia. Entonces vamos con la analogía. Primero tienes que convertirte en el salvador de tu esposa. Primero tienes que convertirte en el salvador de tu esposa. Efesios 5, vamos allí por favor. Efesios 5, 5:25. Nos dice la palabra así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ahí está la semejanza o la analogía, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí nos da la primera instrucción. Tenemos de convertirnos en el salvador de nuestra esposa. Y como el Señor Jesucristo fue salvador de su iglesia, nos va a dar unas características para que nosotros seamos el salvador de nuestros hogares y de nuestras esposas, ¿verdad? Leamos lo que dice Tito 2, por favor, vamos a Tito 2. Tito 2 nos da unas pautas. Tito 2, y vamos a verlo el versículo 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vemos que así es que se convirtió el Señor Jesucristo en el Salvador de su iglesia. Él la protege, Él le ofrece gracia. ¿Qué es gracia? Es mostrar favor, ¿cierto? Es mostrar favor, y favor inmerecido. Así como Cristo nos amó a nosotros, esposos, de igual manera debemos de amar a nuestras esposas. De la manera como yo amo al Señor en mi comunión con Él diaria, de esa manera Dios me va a dar el querer como el hacer para amarle de igual manera. A poco amor incondicional hacia su esposa, manifiesta su poco amor incondicional con el Señor. Por eso lo que yo no soy verticalmente con Cristo en mi comunión, no lo puedo manifestar genuinamente y con deseo horizontalmente con mi esposa. Primera de Corintios 11:3, vamos allí por favor. Primera de Corintios 11:3. Usted puede apuntar todas las referencias. Es un poco difícil que alcancemos a cubrirlas todas, hermanos. O sea que apúntenlas, ¿no? Primera de Corintios 11:3. Nos dice la palabra de Dios. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, de la manera como usted ame a su esposa, está manifestando cómo usted se está sujetando ¿a quién? Al señorío de Cristo diariamente en su vida como cabeza, ¿sí? También Efesios 3, del 14 al 19, usted lo puede leer por su cuenta, ¿cierto? Y le va a hablar allí prácticamente de cómo Pablo doblaba rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre y toda familia en los cielos y en la tierra lo invoca, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que nos bendiga con toda bendición espiritual. ¿Sabe qué es lo que está esperando nuestras esposas? Que usted manifieste como líder espiritual, guianza espiritual en su familia. Amén. Que usted traiga toda esa bendición espiritual en la cual en su posición estamos sentados a la diestra del Padre. Somos ciudadanos del cielo. Y que usted represente como ¿qué? Como buen embajador de Cristo, represente los valores del reino a su esposa y a sus hijos.
Ese es el hogar que Dios quiere, que usted se convierta en el salvador de su esposa. ¿Y cómo se convertimos en el salvador de la esposa? Primero, sacrificándose por ella, como vimos en Efesios 5:25. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, de igual manera nosotros debemos de amarla sacrificialmente. Primera de Corintios 13, 4 y 7. Vamos allí, por favor. Primera de Corintios 13. 4 y 7 nos dice, el amor es sufrido. Cuando está escribiendo el amor, está hablando del amor de Cristo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se envanece. Ahora mire lo que dice el versículo 7, todo lo sufre, así como Cristo lo sufrió todo por nosotros en la cruz, maridos. Todo lo cree, tiene fe. Dice allí, todo lo espera, es paciente y todo lo soporta, persevera, hermanos. Amén. Eso es lo que está esperando la mujer nuestra, nuestra esposa, en nosotros. El liderazgo espiritual que nos ha dado Dios, ¿cierto? También otra característica de cómo convertirnos en el salvador de nuestras esposas: primero, sacrificándonos por ellas; segundo, sufriendo por ella. Nosotros debemos de sufrir por ellas, así como Cristo tomó sus sufrimientos para que nosotros fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual en esa cruz, ¿verdad? A través de su resurrección. Primero la corona de espinas para después darnos como herencia la corona de gloria. Lo mismo nosotros, hermanos, ¿cierto? Debemos de sufrir por ella. Mateo 26, 39. Vamos allí. Mateo 26, versículo 39. Nos dice la palabra así. ¿Se acuerda Jesús? La única manera de nosotros poder sufrir por ella, por nuestras esposas, es compartiendo o identificándonos diariamente, muertos al pecado en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Mire cómo hizo Jesús en Getsemaní. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. El hombre es el que debe liderar el sufrimiento en la familia. La mujer necesita ver un hombre fuerte, pero con la fortaleza que Dios da, para que levante el ánimo en su familia y sabiendo y le dé fe a su familia cuando pase por la tormenta, para que la mujer se sienta segura de que esta prueba en el Señor también pasará. Amén. Por eso hemos de sufrir por ella. Primera de Corintios 13, 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos nuevamente allí para que nos acordemos. Primera de Corintios 13, 4. Dice allí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Quiere decir, no busca lo suyo, sino siempre el bien de los demás. Y en este caso, de tu esposa. Siempre busca el bien de tu esposa, no el tuyo propio. Jesús nunca buscó lo suyo propio, sino el bien de nosotros. ¿No fue así, hermanos? Por eso, la única manera que nosotros podamos convertirnos en el salvador de nuestras esposas, hermanos, es vistiéndonos del nuevo hombre, revistiéndonos del nuevo hombre. Es teniendo una comunión estrecha con Cristo, como Él la vid y nosotros los pámpanos. Y va a ver cómo Él, hermano, obra a través de usted y como su esposa. No va a ver en usted a usted mismo, sino a Cristo obrando a través de usted. Va a haber un verdadero líder, ¿verdad? ¿Cómo nos convertimos en el salvador de nuestras esposas? Primero, sacrificándonos por ellas. Segundo, sufriendo por ella. Tercero, sustituyendo por ella. Fue por Cristo quien tomó nuestros pecados en la cruz, sustituyó por nosotros, se colocó por nuestro lugar. Y a través de su justicia nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por medio de su resurrección. Efesios 5, 25c, vamos allí a nuestro texto guía. 5, 25c. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está la sustitución. Se entregó.
así mismo por ella, ¿verdad? Romanos 5:8, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos allí, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Subrayese, muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestras tú ese amor a tu esposa. Si lo estás haciendo, ella está viendo el amor de Cristo a través de ti. Amén. Y tu mujer se va a sentir segura, protegida, dirigida en medio de la tormenta, hermanos. ¿Sí? Segundo, no solamente debemos de convertirnos en el Salvador de nuestras esposas. Segundo, debemos de convertirnos en su santificador. Debemos de convertirnos en el santificador de nuestros hogares. Así como Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Él para ser salvos, Él nos selló con su Espíritu Santo y nos separó para Él, ¿verdad? De igual manera, nosotros como esposos debemos de separar nuestra familia espiritualmente como líderes para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen maridos? Amén. ¿Y cuántos dicen mujeres? Amén. Pero ahorita vamos con ustedes también. Amén. Así es. ¿Cómo convertirnos en los santificadores de nuestras esposas? Primero apartando tu esposa y tu hogar hacia Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los iniciadores de esa relación, hermano. Esa es la responsabilidad que Dios nos dio. Qué triste ver que en las iglesias en todo el mundo donde yo he estado, pues en Estados Unidos, México, Bolivia, Colombia, ¿verdad? Y diferentes partes en Canadá, ver que hay más intereses por las cosas espirituales por parte de la esposa que el esposo. Eso no debe ser así. No estoy diciendo, hermano, que debe de ser, el esposo tiene que tomar la iniciativa, hermanos. No la mujer trayendo al esposo. Y por eso luego el esposo está diciendo, no sé qué le pasa a mi hijo, es que no se sujeta, pastor, es que no sé qué es lo que pasa. Estás fallando como líder espiritual, hermano. La relación entre el esposo y la esposa es un ejemplo de tu relación con Cristo personalmente. Tus hijos crecen por imitación. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice allí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y si nuestros hijos no ven el amor de Dios en nosotros, miren lo que dice el versículo 2, Efesios 5, 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí. Entonces nosotros debemos de apartar a nuestras esposas y nuestros hogares hacia Dios en un mundo perverso, una generación perversa. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Para qué? Para escucharles. No decirles más tarde. Porque luego cuando crezcan te van a decir lo mismo a ti. ¿Cierto? Nos van a decir lo mismo a nosotros. Ya cuando queremos estar con ellos, van a decir, papi, más tarde. Y no va a querer y nos va a doler. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿no? Debemos de apartar nuestras esposas, nuestros hogares hacia Dios. Y de la manera como nosotros lo apartemos hacia Dios, hacia ellos van a ver a Cristo en nuestro hogar, dominando, no solamente de palabra, sino en práctica. Josué 24:15, ¿se acuerda? Vamos allí a Josué 24:15, ¿qué es lo que dice él ahí en Josué? Josué 24:15, dice la palabra. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces, como ustedes pueden ver, Josué llegó un momento en donde él tenía que confrontar al pueblo, a los padres del pueblo, a quién querían servir, hermanos, ¿verdad? Si a los dioses ajenos que estaban allí persuadiendo durante su tiempo, o iban a servir al Señor de los cielos, ¿cierto? A Jehová de los cielos. Entonces lo mismo en nuestros hogares, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nuestros hijos quieren ver que nosotros estemos santificando nuestras familias, que nuestras familias estén siendo apuntadas hacia Dios.
hacia Dios. Y eso es lo más importante, hermanos, ¿sí? Lo más importante. ¿Qué es lo que ve? La manera como resolvemos los problemas. Cuando ignoramos a nuestros hijos, ¿qué mensaje le estamos dando? No es importante lo que tú estás pasando por tu vida, ¿verdad? No es importante. Entonces ellos van a ¿qué? A relacionarse con otros muchachos que ellos sí le van a escuchar, pero para malos consejos, hermanos, ¿verdad? Entonces, como vimos en Josué, Josué apartó su familia para con Dios y desafió al pueblo de Dios ¿a qué? A que tomaran una decisión, hermanos, ¿verdad? Debemos de ser carnales, debemos de más bien poner nuestra mente en las cosas de arriba, ¿cierto? En las cosas de arriba, en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean en la familia al Dios verdadero, soportando las pruebas, motivando a la familia y vean el fruto del Espíritu Santo en nuestra familia. Para que vean que realmente Dios está en el esposo y la esposa. Es bien importante eso. Entonces el esposo es el santificador de su esposa. Veamos 1 de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice allí? 1 de Pedro 3:15. Para eso los padres tienen que entrenarse espiritualmente como líderes espirituales. Mire que la instrucción en el jardín del Edén de no tomar de fruto prohibido se le fue dada a ¿quién? A Adán. Adán fue que Dios le dio todas las instrucciones para que él le ayudara a su esposa. Él tenía que tomar la responsabilidad. 1 de Pedro 3:15, lo mismo nosotros en el hogar. Tenemos que prepararnos espiritualmente, hermanos. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Quiere decir, apartémonos hacia Él de las cosas del mundo por medio de la fe. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿cierto? Teniendo que buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestros hijos están viendo nuestra conducta también y el mundo exterior. Segundo, ¿cómo convertirse en el santificador de nuestras esposas? Primero, apartando nuestras esposas y hogar hacia Dios. Segundo, apartando tu esposa y hogar de su pasado hacia su futuro. Amén. ¿Qué dice en el jardín del Edén, nuestro punto de referencia? Y serán una sola carne, así que dejará padre y madre, ¿y qué? Y se unirá con su esposa. Ya no son dos, sino uno. Debemos de apartarnos de nuestro pasado. Hay todavía esposos que dependen de sus madres o de la opinión de su padre. Es un matriarcado, un patriarcado, y eso no está bien, hermanos. Usted debe depender de Cristo, amén. Debe tomar cuidado ya de los viejitos. Ya ellos lo dirigieron a usted, ahora usted debe dirigirlos a ellos, hermanos, ¿verdad? O también la mujer, como lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces debemos de apartar a nuestra esposa y nuestro hogar del pasado hacia el futuro. Cuando hay conflicto y nos perdonamos, debemos de olvidar ciertamente lo que queda atrás y proseguir hacia adelante, así como Cristo nos ha perdonado. Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Vamos allí, Efesios 2:10. Eso, porque somos ¿qué? Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces debemos de apartarnos del pasado que teníamos como vida de inconversos hacia el futuro que tiene el Señor, esas buenas obras que ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y cuando andamos en ellas por la fe, ¿quién va a ver nuestros hijos en nuestras vidas? Que sus padres están caminando con Dios. ¿Y qué es lo que ellos van a imitar? El amor de Dios en las vidas, ¿verdad? Filipenses 3, del 12 al 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Filipenses 3, del 12 al 14, nos dice así: no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tercero,
¿Cómo nos convertimos en el santificador de nuestras esposas en nuestros hogares? Primero, apartando su esposa y hogar hacia Dios. Segundo, apartando su esposo y hogar de su pasado. Y tercero, guiando a su esposa e hijos hacia un crecimiento espiritual. No espere que su esposa o su hijo crezcan más de lo que usted les está demostrando que está creciendo, hermanos. Jesucristo dio ejemplo con su vida a sus discípulos y por ende a su iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como líderes de la casa debemos de dar ejemplo, ¿sí? Debemos de guiar a nuestras esposas y a nuestros hijos hacia un crecimiento espiritual. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Vamos allí. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadidos de esto o convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Está nuestra identificación claramente con Cristo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, su nueva identidad, su nueva realidad, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que nosotros guiamos a nuestra esposa e hijos hacia un crecimiento espiritual. No esperemos que nuestros hijos sean líderes espirituales si nosotros no lo somos en casa. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del hombre en el hogar? No solamente convertirse en el salvador de su esposa, no solamente convertirse en su santificador, sino también, número 3, convertirse en su proveedor. Proveedor. Efesios 5:28. ¿Quién era el que proveía en el jardín del Edén antes de caer en pecado? Era Adán, ¿verdad? Adán. Efesios 5:28. Vamos allí. Nos dice la palabra de Dios así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Se ama. Así como usted provee para su cuerpo físico, de igual manera debe proveer para su esposa y para su hogar. ¿Cómo podemos convertirnos en el proveedor de nuestro hogar, de nuestra esposa? Primero, satisfaciendo sus necesidades. ¿No fue que Cristo, el Señor, le dijo a todos los discípulos que qué les había faltado hasta ese momento? Y ellos respondieron: nada. ¿Por qué? Porque Jesús les satisfació todas sus necesidades, ¿verdad? Todas sus necesidades. De igual manera, nosotros debemos satisfacer todas las necesidades de nuestras esposas, Las esposas buscan una intimidad emocional, quieren sentirse seguras de que el esposo es atento a lo que ellas dicen. ¿Para qué? Para suplirles sus necesidades, así como Cristo suple las nuestras. Lucas 22, del 24 al 26, vamos allí. Lucas 22. Lucas 22, del 24 al 26. Dice allí: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Apunte eso, marido. Y el que dirige como el que sirve. Nosotros dirigimos sirviendo. ¿Cómo dirigió Jesucristo? Sirviendo. Así es como dirigió Él. Y así es como entonces la mujer se va a sujetar a su marido voluntariamente. No le va a costar. Porque Él está dirigiendo, ¿qué, hermanos? Diga, sirviendo. Así es, hermanos. Juan 13, del 3 al 5, el Señor nos dijo a sus discípulos allí en el aposento alto, en su comunión con ellos,
les dijo lo siguiente. Juan 13, del 3 al 5, les dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿cierto? Y dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así es como el marido dirige su hogar sirviendo. ¿Y qué esposa no está contenta y satisfecha con un esposo así? ¿Cómo dicen amén las mujeres? Amén. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nos convertimos en su proveedor? Primero, satisfaciendo sus necesidades. Y obviamente tiene que ver la necesidad física, hermanos, ¿cierto? Necesidad física. El marido debe ser el principal proveedor de la familia. Oye, hermano, la labor de la mujer en el hogar es más que tiempo completo que cualquier otro trabajo que nosotros hagamos, hermano. Con los niños, la comida, la lavada, ellas no terminan de hacer su labor, ¿verdad? Me aterra a mí escuchar cuando hay maridos que dicen que su mujer no trabaja. Qué cosa, ¿verdad? Qué descaro, ¿verdad? Yo le digo, ¿por qué no cambia el rol por un par de días? A ver cómo le va con los 3 hijos y todo eso, cambiando pañales y todo eso, ¿no? Y va a ver que no va a poder y va a apreciar, ¿verdad? Entonces debemos de satisfacer sus necesidades. Así como Cristo satisfizo las necesidades de sus discípulos, no les faltó nada. Y ya cuando partió, ahí sí les dijo a ellos que se proveyeran de la alforja y cosas, ¿verdad? Porque ya partía. Pero mientras estuvo con ellos, todo se lo proveyó. Maridos, ¿qué no nos ha proveído el Señor? Nos ha proveído y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por qué no hace lo mismo con su esposa? Amén. Entonces, primero debemos satisfacer sus necesidades. Segundo, nos convertimos en su proveedor viviendo con ellas en sabiduría. Usted y yo necesitamos ser comprensivos. Comprensivos. A la mujer le gusta que le escuchen, le gusta hablar, ¿verdad? Por eso Satanás escogió a la mujer, ¿verdad? Porque él quería, ¿sabe qué es lo que quería él? Él quería usurpar la autoridad del marido. Él sabía por dónde iba a atacar, hermanos. Marido que se descuida con su mujer. Tenga cuidado porque Satanás puede dañar su hogar. Y no le eche la culpa a la mujer. El Señor en el jardín del Edén se dirigió directamente ¿a quién? A Adán, no a la mujer. Porque la falla realmente fue de Adán, hermanos. Bueno, tenemos que tener cuidado, viviendo con ellas en sabiduría. Primera de Pedro 3:7, vamos allí. Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones tienen estorbo cuando no somos comprensivos con nuestras esposas, cuando no vivimos sabiamente con ellas, no las escuchamos. Cuando le decimos ya está, ¿no? O cuando simplemente están hablando y somos muy dados de responder de 1 a 3 o 4 palabras. No, eso no es tanto problema, haz esto y ya. Ellas no quieren que nosotros le demos soluciones, quieren que nosotros le escuchemos primero, seamos comprensivos. ¿Sí? Tenemos que ser sabios, hermanos, ¿verdad? Muchas veces el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaban algo, algunas veces callaba y con acciones les demostraba, ¿cierto? Sabiamente lo que era provechoso para ellos. Les escuchaba, hermano. ¿Estamos escuchando a nuestras esposas? El Señor siempre está atento a los suyos, dice la palabra de Dios. Su oído está atento. ¿Por qué no le prestamos oído a nuestras esposas? ¿Sabe por qué? Porque no estamos teniendo buena comunión con el Señor. No estamos viviendo en la sabiduría de Dios. No estamos siendo persuadidos por la sabiduría del hombre y no sobre la sabiduría de Dios. Debemos de vivir con ellas sabiamente, comprendiéndolas, escuchándolas, diciendo, te comprendo, mi amor, vamos a orar por eso. Muchas veces una respuesta así le levanta el ánimo a la mujer. En lugar de decirle, ya, hace esto, uno
paso número 1, paso número 2, listo, ya, eso es todo, ya me tengo que ir. No, hermanos, ¿verdad? ¿Le gustaría que el Señor fuese así con usted cuando tiene necesidad? No, ¿verdad? Tercero, ¿cómo convertirse en el proveedor de ella? Primero, satisfaciendo sus necesidades. Segundo, viviendo con ella en sabiduría. Jesús vivió con sus discípulos en sabiduría. Ahora vive a través del Espíritu Santo en nosotros en sabiduría. De igual manera nosotros fuimos, así como Jesús y nosotros somos una unidad, ¿verdad? Estamos en Cristo, ¿cierto? Y Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. De igual manera somos uno con la mujer. Sus necesidades debemos de ¿qué? De satisfacerlas. Debemos de actuar con sabiduría con ellas, orar por ellas. Y tercero, debemos sustentarlas y cuidarlas, así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Efesios 5, del 29 al 30, vamos allí. Efesios 5, del 29 al 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De igual manera, somos uno. Somos una sola carne con nuestras esposas. Debemos de sustentarlas y cuidarlas. Muéstrenme una mujer bien sustentada y cuidada, que ella se cuida y irradia gracia. Y yo le mostraré un esposo que está haciendo lo que Dios ha mandado en su palabra, ¿verdad? Un esposo que está caminando con Dios. Pero muéstrenme una mujer demacrada, triste y todo eso, y yo le mostraré un esposo que casi siempre, hermano, está fallando como cabeza en su hogar, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿cuál es el rol de la mujer en el hogar, verdad? ¿Cuál es el rol de la mujer en el hogar? Ahora los maridos todos se ríen y dicen, ahora me toca a mí, ¿eh? Escucha, levántate, abre los ojos, ¿no? Dice aquí, Efesios 5, del 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Subraye ese como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver paso por paso. ¿Cuál es el rol de la mujer en el hogar? Número 1, la sujeción. La sujeción. Acordémonos de que este matrimonio de Efesios es un matrimonio entre creyentes. ¿Sí? Aquí no está cubriendo el matrimonio de yugo desigual, un creyente con un incrédulo, ¿verdad? Se puede sacar algunos principios para la parte creyente. Dios espera más de la parte creyente que de la parte inconversa. No, es más, Él no espera nada de la parte inconversa. Lo que espera es que el testimonio de la parte creyente sea el testimonio de Cristo, para que la parte inconversa venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero aquí el fundamento es hablando a la iglesia, a los creyentes en Éfeso, ¿verdad? Entonces, a la mujer creyente le dice la sujeción. Es el primer rol de la mujer. Efesios 5, del 21 al 22, ¿qué nos dice? Esto es fascinante. Si usted quiere entender bien el rol del esposo y de la esposa y de los hijos y de siervos y patrones y siervos, o patrones empleados y patrones, debe tener como versículo clave Efesios 5, 21. Subráyelo ahí. Porque antes de que Pablo empiece dando los roles, tanto de la esposa como la esposa, los hijos, el patrón y el empleado, él da la clave para el éxito. ¿Qué dice allí el versículo 21 de Efesios 5? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si el esposo y la esposa están verticalmente en buena comunión con Dios, los roles van a venir por añadidura. Van a venir como un reflejo de su comunión con Dios. Y esa es la raíz de todo. A la mujer no le va a costar sujetarse. Al hombre no le va a costar sacrificarse. ¿Por qué? Porque está desempeñando su rol por el cual fue creado, como fue al principio, antes del pecado. Nuestro punto de referencia, Génesis 1 y 2, ¿verdad?
Entonces, el primer rol de la mujer en el hogar es la sujeción. Efesios 5, el 21 al 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiere decir, como se somete usted al Señor en el versículo 21. El versículo 21 aplica tanto para la mujer, para el esposo, para los hijos y para los patrones y los empleados. Esa es la clave, hermanos, ¿verdad? Pregunta, mujeres, ¿cómo ustedes se sujetan? O cómo todos nosotros como iglesia nos sujetamos al Señor. ¿Nos sujetamos por obligación o nos sujetamos en adoración? En adoración. ¿Nos sujetamos obligadamente o voluntariamente? Voluntariamente. ¿Sí ve? Aquí esto nada que ver que es imponiéndose, ¿verdad? Eso es según la carne. Según el Espíritu es, usted quiere sujetarse a su marido de la manera como usted se sujeta a Cristo. Le van a hacer. Aún se va a sujetar a su esposo si su esposo es difícil. ¿Sí? Así como el marido le toca sacrificarse cuando su esposa es difícil. ¿Se acuerda cuando éramos inconversos? Todos éramos súper difíciles, ¿verdad? Éramos hijos del diablo, enemigos de Dios. Es que nos olvidamos lo que sufrió Cristo en la cruz, ¿verdad? Tenemos que identificarnos muertos al pecado y vivos para con Cristo Jesús, ¿verdad? Diariamente, hermanos. Entonces, el primer rol es la sujeción. ¿Cómo demostrar a la mujer sujeción a su esposo? Tal cual como usted demuestra sujeción a su Señor. Así lo mismo el esposo. ¿Cómo demuestra sacrificio? Tal cual como Cristo personalmente en su vida está demostrando sacrificio en su vida, ¿verdad? Entonces, de la manera como usted respeta al Señor Jesucristo, así debe respetar a su esposo. Por su posición, no por su comportamiento. Este es el problema, hermano. Muchas veces miramos el comportamiento. El marido dice, yo cómo me voy a sacrificar por esa mujer que no le importa nada, pastor. Y yo le digo, es que no te olvidas cómo tú eras antes de conocer a Cristo. No nos importaban las cosas de Él, no importaba a Él. ¿Sí ve? Lo mismo, yo cómo me voy a sujetar a ese esposo, cómo lo va a respetar, pastor, es que no merece respeto, no lo merece. Y yo le digo, hermana, merecíamos nosotros respeto antes de ser creyentes. Cristo nos amó, nos honró, tanto que Él mismo sufrió en la cruz por nuestros pecados. Respetándolo. Efesios 5:33, ¿qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. ¿Sabe cómo podemos identificar una mujer bien espiritual? Cuando a pesar de que su marido es un patán, ella lo respeta. Esa mujer está mirando la posición de su esposo y no su comportamiento. Está mirando a Cristo y no a su esposo. Le está dando a él gracia sobre gracia. Así como Cristo se la va diariamente, ¿verdad? Lo está respetando. Primera de Pedro 3 del 1 al 2, vamos allí. Primera de Pedro 3 del 1 al 2. Nos dice allí, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Conducta. ¿Sí ve? Es por la conducta que puede ganar a su esposo, no con la cantaleta. ¿Sí? Si su esposo es un inconverso, no es con la cantaleta, así lo va a apartar más, es con su conducta. Amén. Y si su esposo es carnal, creyente pero carnal y todo irresponsable, con cantaleta lo va a volver más carnal. Pero si usted con su conducta casta y respetuosa, le va a dar ejemplo, hermanos. Cuando yo no estoy caminando según el Espíritu en mi hogar y mi esposa se comporta así y es calladita, hermano, me trae convicción. Y vengo y me reconcilio con ella, perdóname, estuve mal. Pero cuando ella reacciona con cantaleta, ahí se arma, ¿verdad? Y no debe ser así, hermano. No debe ser así. ¿Sí? Debe respetar, respetándolo, ¿cierto? La sujeción, primero respetándolo. Segundo, en igualdad. En igualdad, considérelo en igualdad. La tendencia de la mujer después de la caída es tratar de usurpar la autoridad del varón, ¿verdad?
Es más, ella debió haber dicho, déjeme preguntarle a mi esposo, cuando la serpiente la tentó, ¿verdad? Déjeme preguntarle a él, porque él es el líder espiritual. No sé si él estaba al lado y ella pues lo dio por sentado. Si no dice nada, debe ser que está bien, ¿no? Y el tipo callado, ¿no? Puede ser que fue así, o fue que estaba más o menos retirado, no sé. Pero la cosa es, hermanos, que la mujer, la tendencia es, si él no está tomando cuidado, si no está proveyendo, pastor, si no está, entonces ¿quién más se va a mover? ¿Verdad? Hermana, trátelo con igualdad, en igualdad. Primera de Corintios 11:11, ¿qué dice allí? Primera de Corintios 11:11, no usurpe su autoridad. Primera de Corintios 11:11. Dice la palabra de Dios, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque muchas veces la mujer dice, es que no, ni para acá ni para allá, entonces yo lo hago y tomo la decisión, no me interesa lo que diga él. No, hermana, no haga eso. También sus hijos están observando. Y si su hijo es un hijo varón, adivine qué va a hacer cuando se case. No va a hacer nada y se va a casar con una que lo va a mangonear, así como usted está mangoneando a su esposo, manipulando, ¿verdad? O viceversa, cuando el esposo es un gritón, maltrata a su mujer y todo eso, no espere que su hija busque un hombre diferente, porque ese es el hombre que ya ha aprendido que es el ejemplo, ¿verdad? Y se va a conseguir uno igual. Hermano, así es, tengamos cuidado, hermano. Esa es la tendencia, no es la norma, pero es la tendencia, hermano, ¿cierto? Primera de Pedro 3:7, vamos allí. Primera de Pedro 3:7, dice allí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, como lo vimos, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice? Que ellas son ¿qué? Coherederas de la gracia. Quiere decir que tienen igualdad con nosotros, ¿cierto? Yo no soy más que mi esposa, ni ella es más que yo. ¿Sabe por qué? Porque el marido puede decir, no, pues que tú saliste de mí, de mi costilla en el jardín del Edén. Pero la mujer dice, sí, pero los varones salieron de mi vientre. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. El uno no es más que el otro, porque el uno no puede existir sin el otro. La mujer salió del varón, ¿verdad? De la costilla del varón. Pero el primer varón salió ¿de qué? Del vientre de la mujer. O sea que, hermanos, somos el uno para el otro. ¿Sí? Tiene que haber igualdad. Dejen el egoísmo, hermanos, ¿cierto? Es que si él no se mueve, yo me muevo, pastor, y yo lo hago, tomo mis decisiones. Y él se enoja y todo. Y dice, pues claro, hermano, eso no es sujeción. La sujeción, primero respetándolo, segundo en igualdad y tercero en su posición de liderazgo. Sujétese a la posición de liderazgo que Dios le ha dado. 1 Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sujétese a Él por su posición. Pastor, ¿me tengo que sujetar en todo? Así Él me pida cosas que son antibíblicas. No, si es antibíblico, claro que no, hermanos. Claro que no, de ninguna manera. Pero eso no le da a usted crédito para irrespetarlo. Si Él le pide hacer algo antibíblico, eso no quiere decir que usted le da licencia para irrespetarlo. No, hermana, ¿cierto? Simplemente le dice, mi amor, no me estás pidiendo algo que sea bíblico y yo me debo sujetar siempre y cuando sea bíblico, pero usted me está pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios y primero en mi Dios, ¿verdad? Pero dígaselo en amor y en sujeción, ¿verdad? No en gritería, porque no se arma, ¿verdad? En su posición de liderazgo. Él es la cabeza, hermana, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la mujer entonces? Vimos primero la sujeción, segundo la complacencia, Mire que la iglesia se sujeta voluntariamente al Señor. Así como mujeres se sujetan voluntariamente al Señor, y todos nos sujetamos voluntariamente al Señor, de igual manera a usted no le va a costar sujetarse a su esposo. Así como el marido no le va a costar el servir a su mujer, pero sí le va a costar si no se sujeta al Señor, ¿verdad? Entonces, el segundo rol de la mujer, primero la sujeción, segundo la complacencia. Primero la complacencia con su ornato interno. Su ornato interno quiere decir su carácter.
su carácter. Una mujer puede ser muy bonita físicamente, pero si tiene un carácter que, mejor dicho, no lo aguanta nadie, es lo peor, hermano, ¿sí? Pero si tiene un carácter lindo, precioso, de parte de Dios, eso es precioso, ¿no? Vemos la mujer de Proverbios 31:10, vamos allí. Proverbios 31:10. Proverbios 31:10. Dice allí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando la mujer, su ornato interno es el carácter de Cristo, sus hijos están viendo el tipo de mujer que futuramente van a buscar para casarse, ¿verdad? Y lo mismo con el varón, ¿verdad? Hacia la hija. La hija va a buscar el tipo de carácter de su padre en el futuro esposo. Esa es la tendencia, hermanos. Vamos a ver Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Dice así: vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. No quiere decir que usted se va a descuidar físicamente, sino que no sea solamente la apariencia, la cáscara de afuera. Al fin y al cabo se va a envejecer, ¿verdad? Sino el interno. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que es grande estima delante de Dios de nosotros como iglesia en relación a Cristo? Son las disposiciones de nuestro corazón, ¿verdad? Lo mismo la mujer con su esposo, con su ornato interno, debe complacer a su esposo. ¿Qué es lo que le gusta al esposo escuchar? Si a la mujer le gusta que el esposo la comprenda, la escuche, y su intimidad es una intimidad emocional y siente conexión, el hombre busca admiración de su esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Así es. Quieren la admiración de su esposa, tal cual como ella lo admiraba cuando estaban de novios, ¿verdad? A punto de casarse. Así como la mujer espera que el hombre la ame a ella sacrificialmente, así como él estaba dispuesto a sacrificarlo todo por casarse y por ella, con ella, ¿verdad? ¿Sí? La complacencia con su ornato interno. El hombre quiere ser complacido de saber que la mujer le dice, qué guapo eres, me gusta como estás, ¿verdad? Mira, qué bueno lo que estoy aprendiendo y lo que tú me estás enseñando en la Biblia. Gracias por ser el marido, gracias por darnos esa iniciativa de ir a la iglesia, de participar. Gracias por darnos buen testimonio. Necesitan escuchar, no se lo den por ganado, hermanos. ¿Sí? Segundo, con su ornato externo. Si la mujer le gusta que el hombre tome tiempo y conecte con ella escuchándole, buscando una intimidad emocional para que él ore por ella y haya estabilidad en su hogar. El hombre busca también su complacencia, su intimidad en la relación sexual. Es importante. La mujer con los oídos y con sus palabras, el hombre con su vista, ¿cierto? El hombre con su ornato externo quiere que su esposa tenga su apariencia bien, ¿verdad? No que le pida algo imposible, porque eso ya ha sido idolatría, si nosotros estamos pidiendo que sea la persona que ella no es. Pero si por lo menos el esposo espera que su esposa sea la misma, con la misma disposición de vestirse elegante, bien para él, bien pintadita, bien arreglada, así como cuando recién casados, ¿verdad? Eso no es mucho pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el esposo espera ser complacido de esa manera. Así es que el hombre conecta íntimamente con su esposa también. Primero el ornato interno y luego el externo. Proverbios 31:22, la mujer de Proverbios nos da un ejemplo de ambos, ¿verdad? Y vamos a Proverbios allí, 31. Proverbios 31. Y nos dice allí en el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. O sea, se preocupaba por su apariencia.
de vestir bien a su esposo y hablaba bien de su esposo en las plazas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo habla usted de su esposo a otros? Deja mucho que decir de su comunión con Dios, ¿verdad? Hay mujeres que hablan súper mal de sus esposos. Triste, hermano. Triste. Eso destruye a cualquier esposo. Lo peor, hermano, ¿verdad? Su ornato externo. Su interno habla bien de su esposo, lo motiva, le agradece, lo hace sentir bien, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la mujer en su hogar? Vimos entonces, número 1, la sujeción, número 2, la complacencia, y número 3, el sometimiento. Filipenses 2, del 5 al 11, ¿vamos allí? Filipenses 2, del 5 al 11. Nos da el ejemplo de Pablo con la iglesia, o la iglesia hacia Dios, ¿verdad? Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y lo hizo qué? Voluntariamente. ¿Cierto? Este sometimiento es voluntario. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Y luego dice allí, versículo 9, dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Una mujer que se somete a su marido voluntariamente, de la manera como se somete al Señor Jesucristo, es una mujer que es exaltada por su marido, así como Cristo fue exaltado, ¿verdad? Por Dios el Padre. Es exaltado porque demuestra su humildad. Vamos a ver rápidamente el problema en el matrimonio, hermanos, ¿verdad? Porque vamos a hablar también de la solución. Primero tenemos que descifrar el código en 3 ciclos, porque hablamos primero de los roles. Primero hablamos de los roles, porque si no tenemos claros los roles no vamos a entender el problema, ¿verdad? Tenemos que definir los roles. ¿Cuáles eran los roles del hombre? ¿Cuáles son los roles de la mujer en el matrimonio? Vamos a descifrar el código en 3 ciclos, el código del problema. Vamos a ver, primero, el primer es el ciclo alienante, o que los separa, que hace el matrimonio ser amargo. Segundo, vamos a ver el ciclo energizante, el principio para la solución en Jesucristo. Y vamos a ver luego el ciclo gratificante, para mejorar aún más la relación entre el hombre y la mujer por medio de Jesucristo. Tenemos que entender, como vimos la vez pasada, que Dios nos hizo entonces, ¿qué? Diferentes, ¿cierto? Es como si las mujeres ven el mundo con gafas rosadas y con los lentes rosados, y los hombres lo ven con los lentes azules, ¿verdad? Somos diferentes, hermanos, pero complementados en el poder de Dios, hermanos. Somos invencibles, hermanos, amén. Porque Dios nos ha devuelto su gloria y honra que habíamos perdido en la caída del Edén, por medio de su Espíritu Santo. Dice Mateo 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Somos diferentes. Así como Cristo nos aceptó en la cruz y fuimos amados por Él, ¿verdad? De igual manera nosotros debemos aceptar que somos diferentes. Todos venimos de un diferente trasfondo, ¿verdad? Uno éramos pecadores inmorales, otros morales y otros religiosos hipócritas, ¿verdad? Pero todos éramos pecadores y a todos nos amó por mismo. Entonces tenemos que entender y aceptar el esposo y la esposa que tenemos, así como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Nos creó con necesidades particulares y como estuvimos definiendo, para la mujer intimidad emocional es principal, se siente estable, siente la asistencia de su esposo, la oración de su esposo, su presencia es importantísimo. Pero para el hombre es la intimidad de sentirse bien, de que su esposa tenga un ornato que lo hace sentir bien, seguro, de que todavía ella le dice, te aprecio, ¿verdad? Así como la iglesia alaba a Jesucristo, la mujer también alaba a su esposo y le dice, qué bueno, mire, marido, mejor que tú no hay nadie, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo? Complaciéndole sexualmente, ¿verdad?
Entonces nos creó con necesidades particulares. Efesios 5:33 entonces nos enseña que Dios nos hizo diferentes. Enseña que la necesidad primaria de la mujer es el amor incondicional y que la necesidad primaria del esposo es el respeto incondicional. ¿Cómo funciona eso? Ahorita lo vamos a ver. Efesios 5:33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Vimos con qué clase de amor sacrificial es del hombre. Y la mujer respete a su marido, así como usted respeta y reverencia a Cristo voluntariamente, con la sujeción y todo esto, ¿no? ¿Por qué el amor y el respeto son necesidades primarias? ¿Sabe por qué? Porque la esposa se pregunta cuando hay problemas: ¿me ama mi esposo como yo le amo a él? ¿No es así, esposas? Esa es la pregunta cuando hay problemas en el matrimonio. Y ese tipo de dudas no deben de existir en el matrimonio si caminamos bien con el Señor y si los maridos son comprensivos, ¿verdad? Y cumplimos nuestro rol. Y el esposo, por otro lado, se pregunta, preocupado, ¿no? ¿Por qué no me respeta mi esposa? Cada vez que yo aconsejo a hombres y mujeres, esas son las tendencias. La mujer es que yo no sé si ella me ama. Y el hombre me dice: no, pastor, es que no me ama porque es que, ¿y cómo sabe? Es que no me respeta. No hay respeto alguno, pastor. Esto ya se acabó. Triste, hermano, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el amor y respeto son necesidades primarias, hermanos. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo alienante, el que nos aleja, el que destruye el hogar, el que da mal ejemplo en nuestros hogares, el que hace que nuestros hijos no quieran estar en familia. Y es esto, hermanos. El hombre sin amor hace que ella reaccione sin respeto. Y ella sin respeto hace que él reaccione sin amor. Y como él reacciona sin amor, ella reacciona sin respeto. Ella sin respeto hace que él reaccione sin amor. Y así se queda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿No es verdad, hermanos? Y dele y dele y dele y vueltas y vueltas y vueltas. Y comienza a decir: hasta que el pastor, hasta que ella no me respete, yo no la amo. Y él y ella: hasta que él no me ame, yo no lo voy a respetar, porque se tiene que ganar el respeto. Y comenzamos a hablar carnalmente, porque es carnalidad. Cristo nos amó cuando nosotros éramos enemigos de la cruz, hermanos. Este tipo de circunstancias no deben de existir en el matrimonio. Y si existen, hay soluciones, a la buena noticia. Porque su verdad tomamos gracia sobre gracia, dijo Juan el Bautista, hablando de Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo alineante. No es fácil, hermanos, ¿verdad? Cuando un esposo no se siente respetado, le es especialmente difícil amar a su esposa. Y también, cuando una esposa no se siente amada, le es especialmente difícil respetar a su esposo. ¿No es así? Es un problema grave, hermano, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea sin solución. La solución al conflicto matrimonial, vamos a verla, hermanos. De nuevo, el versículo clave, subráyenlo, hermano, porque hasta yo lo necesito, todos lo necesitamos, hermano. El versículo clave que viene antes de dar los roles. Dice allí: someteos unos a otros, Efesios 5:21, en el temor de Dios. Si esa sujeción es verdad, tanto del esposo y la mujer, no habría ese conflicto. Al hombre le nacería amar incondicionalmente, como Cristo en su comunión le ama incondicionalmente. Y a la mujer le gustaría respetar y sujetarse a su esposo voluntariamente, así como ella lo está haciendo con Cristo voluntariamente, ¿verdad? Entonces ese es el versículo clave. Dios no nos está dando una tarea imposible, hermanos. Es posible, porque somos salvos. No hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sí? Entonces, a partir de ese versículo clave, en Efesios 5:25, vemos que dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quizá a usted, marido, le es más fácil el poner el iniciar la restauración, ¿verdad? Como líder espiritual debemos de dar ejemplo, ¿verdad? Debemos de perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y por otro lado, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Efesios 5, del 22 al 33. Y por otro lado, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres.
Todos estos tres roles, tanto de maridos con sus esposas, las casadas con sus maridos y los hijos con sus padres, están sujetados a Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y también están regulados por Efesios capítulo 5, versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, pasamos al ciclo energizante. ¿Cómo restaurar y cómo romper ese ciclo de que hasta que Él no deje hacer, yo no empiezo, ¿verdad? Primero, dándonos cuenta de que Cristo nos ha amado incondicionalmente. Algunos de los dos, ojalá los dos, se perdonan el uno al otro como Cristo los ha perdonado. ¿Y qué va a pasar entonces? El amor de Él, incondicional, va a motivar el respeto de ella, incondicional. Para que el respeto de ella, incondicional, motive el amor de Él, incondicional. Y el amor de Él, incondicional, motive el respeto de ella. Y así sucesivamente, entonces se va restaurando. ¿Y quién es el que está realmente sosteniendo el matrimonio en ese momento? Cristo está volviendo a ser el rey de su hogar, la roca y el fundamento de su hogar. Y cuando sus hijos comienzan a ver eso de una manera consistente, ¿a quién están viendo? ¿Al esfuerzo del esposo y la esposa por sacar un matrimonio adelante? No, sino que están viendo a la mano de Dios haciendo milagros y prodigios a través de unos padres que se sujetan el uno al otro al Señor. ¿No es así? El problema no es mi esposa, el problema es yo con Dios. El problema no es mi esposo, es yo con Dios, mujeres, ¿verdad? Entonces el versículo clave, como vimos, es Efesios 5:21. Imita a tu padre, vimos Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de arrepentirnos, cambiar nuestro pensamiento y decir, ¿yo por qué estoy esperando dar si yo recibo primero de Él? ¿O yo por qué estoy esperando dar si no recibo primero de Él? Eso no me suena incondicional. Ese no es el amor que el Padre me ha dado a mí. Él me amó incondicionalmente. Imita a tu Padre, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Recuerda tu identidad. El evangelio del creyente es así también vosotros considerados ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Romanos 6:11, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, primero, imita. Segundo, recuerda tu identidad. Y tercero, renueva tu entendimiento. Y todo esto se hace por medio de la fe. Efesios 4, del 21 al 24. Vamos rápidamente. 4, del 21 al 24 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre o la nueva mujer, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y así es como el matrimonio puede llegar a volverse un matrimonio gratificante aún. No solamente restaurado, sino gratificante. ¿Y cómo? El amor de Él incondicional ya no va a depender del respeto de ella incondicional. El respeto de ella incondicional ya no va a depender del amor incondicional de Él, sino ¿de quién? Del amor incondicional de Dios, ¿cierto? Y así sucesivamente, el amor de Él no va a depender del respeto de ella, sino ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Del amor de Jesucristo, amor incondicional. Entonces cada uno da sin esperar del otro. Y eso ya es un matrimonio que ha considerado muerto al pecado y vivo para con Cristo Jesús. Un matrimonio que realmente es Cristo quien gobierna y no el otro. Dar sin recibir, ¿verdad? Espero que les haya gustado, hermanos. Ustedes pueden ver eso en Tito 2, del 3 al 5, y Primera de Pedro 3, del 1 al 2 y 7, como lo vimos. Y van a ver que el hombre ama incondicionalmente, la mujer respeta incondicionalmente, y así el matrimonio va a salir adelante. Vamos a orar, hermanos. Pongamos de pie. Y adivine quiénes son los que van a ser edificados
cuando son protagonistas de toda esta reconciliación, van a ser sus hijos. Sus hijos no quieren ver un matrimonio perfecto, un matrimonio de esfuerzo humano. Ellos quieren ver un matrimonio que la mano de Dios lo sostiene como fundamento. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Padre Celestial, gracias por el modelo que tú das de nuestra relación vertical entre Jesucristo y su iglesia. Jesucristo siendo la cabeza y nosotros su cuerpo. Para que así, en esa unidad espiritual que tenemos contigo por medio del Espíritu Santo como creyentes, podamos usarla como analogía, como tú la presentas en Efesios, en la relación entre el marido siendo la cabeza y la mujer el cuerpo. Y los dos siendo una unidad, dependiendo el uno del otro. Padre, gracias porque en ti hay perdón y reconciliación. Yo oro en este momento por cualquier hogar que quizás dice yo ya no doy más, o quizás ha tratado con esfuerzo propio, pero sin la ayuda de Dios. Eso no produce fruto espiritual y por eso hay amargura, por eso no hay perdón, por eso hay desgracia, no hay buen testimonio en casa. Yo pido que hoy cada uno, el marido y la mujer, miren a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, que fue a la cruz con gozo y que sufrió toda clase de reproche, toda clase de agravio, para restaurarnos espiritualmente, para darnos nueva vida, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para rescatarnos de nuestro destino del infierno al destino del cielo, para que nosotros dependamos del poder tuyo y no del nuestro. Se requiere que tú seas el fundamento de nuestro hogar nuevamente, pero empieza con nuestra relación de hombre a Dios verticalmente, en comunión contigo, y la mujer también, para que tú nos des la capacidad y el deseo de pedir perdón, de poder reconciliarnos, porque contigo fuimos justificados por medio de la cruz, tenemos paz para con Dios, y por eso podemos tener paz unos con otros. Te pido, Padre, que tú traigas arrepentimiento, cambio de mentalidad, a aquellos que todavía están con corazón vengativo, que se den cuenta que sus hijos también están observando, y que eso no trae sino raíz de amargura, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Padre, tú nos has llamado a libertad y no a esclavitud. Te pido que tú bendigas a cada hogar con toda bendición espiritual con que tú nos has bendecido, que nos demos cuenta que ya hemos sido bendecidos, que nos revistamos del nuevo hombre, de la nueva mujer, y estemos dispuestos a perdonar como tú lo has hecho, Señor. Yo te pido también por los hijos, Señor, para que sean obedientes a sus padres de la manera como Cristo murió por ellos y resucitó entre los muertos. Y si hay un marido o una esposa que todavía no ha conocido a Cristo como Salvador, que hoy empiece primero sabiendo que Cristo ya murió por sus pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos. Y que si usted pone su fe en Jesucristo únicamente, en su sacrificio por sus pecados y resurrección, Dios le va a dar el poder para ser perdonada, para cambiar su destino de un infierno de condenación hacia un cielo glorioso. Y le puede dar un corazón perdonador, ya sea hombre o mujer, hacia su cónyuge, Señor. También te pido, si hay hijos que se han sido rebeldes con sus padres, no se han sujetado a ellos, yo te pido que tú también los lleves al arrepentimiento y les des un corazón hacia sus padres para perdonar de la manera como Cristo les ha perdonado, Señor. Gracias por este día, bendícenos, protégenos en nuestros hogares, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.